Hola, vamos por el anteúltimo video de polinomios, el de polinomios 4. Vamos a ver en este video la regla de Ruffini que es corolario de la existencia del algoritmo de la división y quedó sin ver porque no está en el cuadernillo, está sacado del libro de Gentile. Y vamos a ver si del cuadernillo el teorema de Gauss. Queda un video que es polinomio 5 que tiene que ver con polinomios con coeficientes en el cuerpo de los números complejos. Vamos entonces a repasar el enunciado de el algoritmo de la división en R de X. Si tenemos R, un cuerpo, para todo par de polinomios A y B con coeficientes en R, si B es distinto de 0, existen únicos polinomios Q y R, también del mismo anillo de polinomios, de manera que puedo escribir a A como Q por B más R, y con el resto que tiene la característica de ser el polinomio nulo o cuyo grado tiene que ser menor que el grado de B, que es el divisor. Como corolario importante, si tenemos un polinomio cualquiera, pero el divisor es de la forma b por x más c de grado igual a 1, entonces podemos escribir un polinomio q. El resto va a ser un número real, dado que el polinomio divisor es de grado 1, el resto tiene que tener grado 0 o ser el polinomio nulo. Y entonces al polinomio A lo podemos escribir por bx más c por q de x más r. Entonces esto se puede, si hacemos lo necesario para que b valga 1, o sea, dividimos por b a la menos 1 en todo esto, es correcto aplicar lo que se conoce como la regla de Ruffini, pero vamos a ver primero cómo haríamos la división de este polinomio, que es 2x a la quinta menos 3x al cubo más 6x al cuadrado más x menos 2. Fijémonos que el coeficiente de grado 4 es 0, entonces escribimos el polinomio completo, 2x a la quinta más 0x a la cuarta más menos 3x cubo más 6x cuadrado más x más menos 2, dividimos por x menos 3 y vamos haciendo las distintas cuentas para obtener como resultado 2x cuadrado más 6x cubo más 15 cuadrado más 51x más 154, y ver entonces ahí que el resto vale 460. Entonces, este esquema se puede simplificar y obtener la llamada regla de Ruffini. Estamos dividiendo por x menos 3, entonces acá se puede acomodar, en realidad es más normal poner acá el divisor. No es el divisor, es la raíz del divisor. Entonces fíjense que va con el signo cambiado porque justamente es la raíz del divisor, del polinomio divisor. Entonces el primer coeficiente se baja, cada una de estas flechitas corresponde a multiplicar por 3 y vamos haciendo la suma de las distintas cosas que aparecen acá. Y entonces bajamos primero el 2 por 3 me da 6, 0 más 6, 6, 6 por 3, 18, 18 más menos 3, 15, 15 por 3, 45, 6 más 45, 51, 51 por 3, 153. Fíjense que es ir encontrando acá los distintos valores que vamos restando. Así, es como tener una abreviatura del algoritmo este de la división, y solamente se puede usar cuando dividimos por un polinomio de grado 1, teniendo el cuidado además de que sea mónico. Fíjense entonces acá que lo que queda en el último lugar es el resto, y los números que fueron quedando acá, 2, 6, 15, 51, 154, son los coeficientes del polinomio resultante. 2, 6, 15, 51, 154. Bien, entonces la regla de Ruffini es muy útil, por eso me parecía interesante que lo tuvieran para mirar. Vamos a ver un ejemplo más. Acá tenemos entonces que escribir
la raíz del polinomio x más 1, que es menos 1, y si hacemos 3x cuarta más 5x cubo más 0x cuadrado más 3x más 1, ponemos los coeficientes bien ordenados y hacemos el primero, se baja tal cual, y ahora hacemos 3 por menos 1 menos 3, sumamos, me da 2, 2 por menos 1 menos 2, sumamos, me da menos 2, menos 2 por menos 1, 2, 3 y 2, 5, 5 por menos 1 menos 5, entonces el resto es 4. Estamos dividiendo por, bueno, Gentile lo escribí acá, es más normal escribirlo acá. Pero la verdad que la regla de Ruffini, como es una vez que uno se lo aprende, es tan rápida de utilizar que es útil conocer que existe. Vamos entonces ahora a lo que sí nos había quedado colgado del cuadernillo, que es el teorema de Gauss, que es una de aplicación muy importante para encontrar raíces de un polinomio con coeficientes enteros. Eso es lo más importante que nos queda del teorema de Gauss. Se lo puede aplicar solamente a polinomios con coeficientes enteros. Entonces, si uno tiene polinomios con coeficientes racionales, sabemos que si multiplicamos a un polinomio por cualquier número real distinto de 0, las raíces de ese polinomio y del resultante son las mismas porque los ceros no se alteran, las raíces no se alteran. Entonces, si se puede aplicar este teorema también a coeficientes racionales, haciendo que multiplicando por un escalar que logre que todos los coeficientes queden enteros. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro teorema? Tenemos un polinomio de la forma an por x a la n más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, donde, esto es bien importante, el coeficiente que corresponde al término constante es distinto de 0. Y cada uno de los a sub i es un número entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si p y q son enteros no nulos coprimos, tales que p sobre q es raíz de a de x, entonces p es divisor de el a0. Q es divisor de AN. Y cualquiera sea el m entero, P menos MQ distinto de 0, entonces el número entero P menos MQ es divisor de la especialización de A en M. También dice que las raíces racionales de un polinomio mónico son coeficientes enteros, con coeficientes enteros son enteros. Esto tiene que ver con que Q tiene que dividir a sub n. Entonces, si los únicos divisores de 1 son 1 y menos 1, así que este va a ser muy fácil de demostrar. Y por último tenemos que P menos Q divide a A de 1 y P más Q divide a A de menos 1. Bien, vamos a las demostraciones. Entonces, fíjense que teníamos que P sobre Q es raíz. Por lo tanto, si especializamos el polinomio en P sobre Q, esto nos tiene que dar 0. Entonces 0 es igual a la expresión polinómica especializada en P sobre Q. Y si multiplicamos por Q a la n en ambos miembros, podemos sacar los términos del denominador y deshacernos de ellos, ¿sí? Entonces, vamos aquí mirando que tenemos que el 0 es la suma de los a sub i por p a la i por q a la n menos i, porque es simplificar una potencia con el q a la n, y esto nos da entonces a sub 0 q a la n más p por todo esto, porque cada una de las potencias distintas del término que tiene q sub n siempre tienen un p y lo puedo sacar como factor común. Entonces, estas dos cosas, esta sumatoria
me da igualada a 0, entonces paso uno de los términos de miembro y me queda que a sub 0 por q a la n es p por el signo cambiado de lo que está dentro, y este número que está dentro del paréntesis es un número entero que factoriza a sub 0 por q a la n. Pero como p y q son coprimos, lo que debe ser es que p divide a sub 0, y ahí tenemos demostrado el punto 1. O sea que si p sobre q es raíz, p es divisor del término constante. Vamos a ver el segundo, que es que q es divisor del término de mayor grado, y volvemos a ver que, como habíamos escrito acá, ¿sí? Pero ahora, esta parte, digamos, pero ahora separamos mirando el último término, ¿sí? Antes habíamos separado el a sub 0 por q a la n, y ahora agrupamos todos los términos que tienen algún q, y nos queda un solo término que no tiene a q, que es el a sub n por p a la n. Sacamos factor común q en el primer paréntesis entonces, y y volvemos y esto era igual a 0, ¿sí? Entonces reconfiguramos la expresión pasando de término uno de los dos sumandos, y ahí volvemos a ver que q por todo este número entero es igual a sub n por p a la n, pero como q y p son coprimos, q no tiene otra que dividir a la n. Bien, ahora vamos al tercer punto, que decía que que p menos mq divide a especializado en m. Entonces lo que hacemos es escribir a de x en función de x menos m. Entonces, a de m es b sub 0 en esta expresión, pero p sobre q es raíz de a de x, y haberlo escrito de esta manera no cambia que p sobre q sea raíz. Entonces vemos que a especializado en p sobre q me va a dar todos estos términos, ¿sí? Pero p menos mq divide a b sub 0 por q a la h. Pero estos dos son coprimos por serlo p y q. Entonces no queda otra que p menos qm divida a b a la 0, al término constante b sub 0, que habíamos visto que era am. M, el polinomio especializado en m. Bien, vamos entonces al corolario 4, que es el que ya dijimos que era muy fácil de mostrar, que cuando a sub n vale 1, los únicos q posibles entonces son 1 y menos 1, y si el polinomio, si una raíz con coeficientes en z, si p sobre q es raíz de un polinomio con coeficientes en z que es mónico, tiene que ser p sobre q un número entero. Bien, corolario de 3 es el 5, ¿sí? Recién habíamos visto que p menos mq divide a b sub 0, que es a de m. Entonces, si m vale menos 1, p menos q divide a de 1. Y si m vale 1, p menos q divide a de menos 1. Este teorema nos provee entonces posibles raíces racionales, pero nos da condiciones suficientes pero no necesarias. Solo son candidatos a raíces y tienen que ser verificados. Veamos entonces un ejemplo. Además tenemos este corolario que nos dice que si un polinomio con coeficientes, con coeficientes en R, todos sus coeficientes son números enteros, si a de 0 y a de 1 son ambos impares, entonces a de x no tiene ninguna raíz entera. Supongamos entonces que p sobre q es raíz del polinomio y que es un número entero, y a de 0 y a de 1 son impares.
pero entonces como P sobre Q pertenece a Z, Q es 1, P menos 1 divide a de 1, entonces P menos 1 es impar, pero P es par por el teorema de Gauss. Entonces P divide a de 0, pero entonces a de 0 debe ser par. Esto es un absurdo, así que lo único de dónde provino de suponer que tenía raíces enteras. Entonces A no admite raíces enteras. Ojo que sí puede admitir raíces racionales, que es lo que nos provee de candidatos el teorema de Gauss. Vamos ahora sí a un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que a de x es 2x a la quinta más 3x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 5. Entonces, los posibles candidatos para P sobre Q son para P 1 menos 1, 5 menos 5, que son los divisores de 5, para Q 1 menos 1, 2 y menos 2. Entonces, combinando ambos, tenemos estas 8 posibilidades. 1 menos 1, 5 menos 5, 1 medio menos 1 medio, 5 medios menos 5 medios. Además, A de 1 es 9 y A de 0 es 5. Esto, gracias al corolario, entonces descartamos todas estas no son raíces porque no admite raíces enteras, entonces quedan como candidatas 1 medio, menos 1 medio, 5 medios y menos 5 medios. A de menos 1 podemos calcular que vale 9. Para un medio, P menos Q es menos 1 que divide a 9. Para menos un medio nos da 3 que divide a 9. Para 5 medios nos da 3 que divide a 9. Pero para menos 5 medios nos da 7 que no divide a 9. Probando vimos que ni 1 ni menos 1 son raíces. El polinomio entonces no tiene raíces racionales. 5 medios y menos 5 medios las descartamos haciendo simplemente A, porque, bueno, para 5 medios positivos sí funcionaba esta parte, pero no funcionaba esta. Y para esta no funciona esta. Entonces estas quedan descartadas usando simplemente el corolario. Pero con 1 y menos 1 tampoco, vemos que tampoco son raíces reales, con lo cual la conclusión es que ninguno de los 8 candidatos que teníamos era raíz, así que nuestro polinomio no posee raíces racionales. Puede ser que tenga raíces complejas o que tenga raíces que son números irracionales. Otro ejemplo, no. Listo. Entonces, acá con esto terminamos de este video.